Hola, buenas tardes, buen día, buenas noches a todas, a todos, a todes. Eh, Vamos a seguir trabajando la idea de Estado, comunidad, sujeto como una problemática para ir despejando cuáles son las tensiones presentes y también de construir algunos de los conceptos que están muy arraigados en los discursos y en las representaciones que tenemos acerca del Estado, la comunidad y el sujeto. En una de las presentaciones anteriores eh, comenzábamos con un enunciado bastante reiterado que tiene que ver con lo que se repite en los discursos y que intentábamos despejar o analizar. Al modo de una ceremonia mínima, como propondría Mercedes Minichelli. Ese enunciado nos sirve para dar un puntapié acerca de las cosas que aparecen en la vida cotidiana en relación a estas instituciones o que instituye el discurso en la vida cotidiana. Una de esas repeticiones tiene que ver con la insistente idea de que el Estado está ausente en la vida cotidiana de las personas. Intentábamos en esa clase mostrar cómo el Estado en general no está ausente desde la conformación de los estados burgueses en el siglo XIX, no está ausente, sino más bien que está presente de diferentes formas en la vida de las personas y de las comunidades a través de la política pública. También hemos intentado desplegar las condiciones históricas que hicieron que en el recrudecimiento del neoliberalismo el Estado se desentendiera de los asuntos humanos, poniendo eje en la puja de intereses y en la lógica de las ganancias. En esta clase vamos a intentar diferenciar dos posibles paradigmas desde los cuales se puede plantear la política pública del Estado. A los efectos de la conceptualización los vamos a diferenciar claramente, pero con la idea siempre de que la tensión entre un polo y el otro de estos paradigmas es constante. Vamos a diferenciar el Estado en relación a pensarlo desde el paradigma de los derechos humanos, que nosotros vamos a llamar, en relación a lo que escribe Rita Segato en Contrapedagogías de la Crueldad, un paradigma que sostiene la lógica de la vida, la lógica del vínculo y de los lazos, en tensión al Estado en su función asignada por el neoliberalismo y lo tan repetidamente llamado lógica del mercado. En el Estado neoliberal, la lógica del mercado se propone favorecer el flujo de los grandes intereses económicos y de alguna manera desterrar, correr a quienes los obstaculizan. El modelo que propone la política neoliberal es el modelo de toda institución como una empresa. A pesar de las vueltas que hemos dado en relación a lo que nos ocurrió durante la pandemia, vamos a ver cómo esta condición de proponer las instituciones como empresa ha ido recrudeciendo en la salida de la pandemia, proponiendo una suerte de
relación directa de los sujetos en su trabajo en relación a hacerse cargo ellos mismos del lugar que tienen y corriendo de eje toda posibilidad de organización entre los trabajadores o toda posibilidad de tercerización, de un tercero de apelación, no de tercerización, sino de un tercero de apelación en relación a lo que se propone en las relaciones laborales. Uno de los ejes principales que el Estado neoliberal atiende en función de transformarlo es la relación del hombre con el trabajo, intentando invisibilizar esa relación, invisibilizar la importancia que tiene el trabajo, aún en la época de pura financiarización de la economía. Primitivamente el hombre tenía una conciencia de su relación con el trabajo que llevó a que los conflictos sociales se dirimieran en función de los derechos de los trabajadores. El Estado neoliberal lo que hace es justamente atacar esas relaciones laborales y las organizaciones que promueven esos derechos para invisibilizar el valor que tiene el trabajo en el mundo. Y entonces el valor que tiene la pertenencia y la pertinencia de la relación laboral de un sujeto con y su entorno. Llevado a un extremo, esta lógica es una lógica que propende a postular que hay un excedente de población, que hay poblaciones que podrían ser de alguna manera exterminadas en razón de el mapa de las lógicas de las ganancias y del extractivismo. Ese es un extremo de lo que propone la lógica neoliberal para la función del Estado en su función justamente de producir mejores condiciones para la explotación y para la acumulación y las ganancias. En relación a esto, les proponemos, si ustedes quieren, como lectura complementaria, el concepto de estado de excepción de Agamben, que tiene que ver justamente con esa excedencia de la vida, digamos, con la posibilidad de pensar que puede haber grandes sectores de la población excluidos del intercambio y que Agamben lo define como un estado que permite la eliminación física, no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos, que por cualquier razón resultan no integrables al sistema político. Práctica que devino bastante habitual en los estados totalitarios, pero no solo en los estados totalitarios, sino en esta forma de vivir la democracia que nos propone el neoliberalismo. El derecho en el Estado neoliberal o en el Estado que nosotros vamos a llamar, junto con Quijano, en relación a los estados conformados en América Latina, y Quijano lo llama neocolonial, legisla desigualdades y intenta, a través de algunos de sus resortes, remover los obstáculos a los intereses de las grandes empresas.
El problema es que en muchas ocasiones esa cuestión no pasa ni siquiera por el debate legislativo o por el debate o participación popular, sino más bien que son decisiones que directamente quedan en cabeza del gobierno. Y me parece que esta cuestión hace que en muchas ocasiones confundamos el concepto de Estado con el concepto de gobierno, que intentábamos también despejar esas diferencias en la presentación de clases anteriores. Entonces, el Estado neoliberal, el Estado neocolonial, está colonizado en muchos momentos históricos por la lógica del mercado, que se va naturalizando al punto de que terminamos entendiendo que la lógica de la ganancia puede estar por arriba, por encima de la lógica de la vida. Durante la pandemia muchos de estos debates se pusieron en juego explícitamente en relación a la cuestión de poder protegerse y de proteger a los otros, cuidar y cuidarse, y su relación con las ganancias de algunos sectores que presionaban para la apertura de las limitaciones que la pandemia generó en relación al aislamiento preventivo. Y bueno, escuchamos muchos debates que pueden ser de alguna manera, en este momento, podemos volver a pensarlos y un poco con el diario del lunes volver a ver cuáles son las cuestiones que fueron generando algunas de las decisiones que se tomaron a nivel de política pública. La relación de lógica de mercado social que tenemos no pareció cambiar demasiado, sino que tal vez se profundizó. Y lo que esa relación o lógica de mercado propone es, lo que decíamos antes, una dilución de la relación capital-trabajo, invisibilizando la importancia del trabajo y del trabajador. Una cuestión colonial, o sea, un imperialismo como el éxito de los más fuertes, propone también la eugenesia, la destrucción o exterminio de grandes sectores poblacionales que no son acordes a la integración a ese mercado, y ideológicamente la creación de la idea de público muy cercana a todo lo que implica la ideología del marketing, la creación de la idea de público en detrimento de lo común o en detrimento de la comunidad, de la idea de comunidad, del concepto de comunidad, o el concepto también que vamos a tratar de profundizar de lo público como el espacio donde se ponen en juego las relaciones sociales que se producen también en relación a la política pública y en relación a la interpelación a los sujetos, o sea, el encargo social, el llamado que cada uno de los sujetos está, valga la redundancia, llamado a ocupar como lugar social. Esta lógica del mercado nos trae como consecuencia lo que Rita Segato llama la pedagogía de la crueldad, en donde todos los actos y prácticas enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en las cosas y en la acumulación de las cosas, y no en los lazos. El paradigma de la crueldad plantea la desprotección y precariedad de la vida, la disminución de la empatía con el otro, la desensibilización ante el sufrimiento del otro, la naturalización y tolerancia del proceso de consumición y obsolescencia propio de la predación vital y la refeudalización del mundo en términos de dueñidad.
Es un mundo de dueños, no de sujetos semejantes. En la cosificación de la vida, que implica la cosificación de los cuerpos, las personas se convierten y devienen en mercancías, la predación de los territorios en función justamente del extractivismo, el extractivismo planteado como la negación de los bienes comunes, la alienación del tiempo vital en tiempo productivo, o sea, esto de el tiempo es oro y hay que estar todo el tiempo generando alguna ganancia, la gran competitividad en relación a el lugar que ocupamos y el encargo social que tenemos. Muchas de estas reflexiones quedan reflejadas en algunas expresiones tales como, bueno, por ejemplo, en términos de productividad, la alusión a personas que son, por ejemplo, los destinatarios de la designación universal, pensados como gente que no quiere trabajar, que no se asume en su lugar productivo, que si no trabajan es porque no quieren. Una suerte de imperialización de discursos que culpabilizan a los más vulnerables, que provienen de un paradigma de marcar la diferencia como un asunto y responsabilidad de cada uno y no como una cuestión que tiene una determinación social en el sistema de desigualdades que vivimos y que es obscenamente corrupto, digamos, que propone desigualdades obscenas, diferencias obscenas entre los sujetos. Del otro lado, vamos a poner el paradigma de los derechos humanos, con toda una generación de derechos que son llamados derechos de protección integral y que ustedes van a encontrar que Lisa Stolkiner los llama derechos sociales, en contraposición a otra generación de derechos que se llaman derechos individuales. El paradigma de protección de derechos humanos intenta hacer retroceder la impunidad y la desigualdad que genera la propuesta neoliberal y de mercado, proponiendo el Estado como una matriz simbólica capaz de cuidar el espacio público y propiciar condiciones de salud para el colectivo y de integración de todos los sujetos a una comunidad. Ese Estado, el Estado desde el paradigma de los derechos humanos, tiene como función proteger a los más desprotegidos de la sociedad. Y justamente, de alguna manera, aminorar o hacer retroceder las condiciones de impunidad y de desigualdad que procura la lógica de las cosas, ¿no? Entonces hay dos proyectos planteados, uno el proyecto de las cosas y otro el proyecto de los vínculos. Podríamos resumir así estos dos paradigmas que tienen como antagonismos, por un lado, la subjetivación, que pone en juego el valor de la vida y de los derechos y a las personas como límites a la expansión indefinida de las ganancias y que tiene como eje la dignidad humana, y la objetivación, que es la subordinación de la vida a la lógica de las ganancias. Bueno, en un segundo tramo vamos a explicar un poquitito más algunas de estas lógicas en relación a los conceptos de comunidad y de sujeto para seguir profundizando esta tensión entre que nos propone la problemática de la relación o relaciones recíprocas o no determinantes entre Estado, comunidad y sujeto.